Hej allesammans och välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a todos a esta comunidad de Plastic Love. Hoy con un invitado especial, pues Se me acaba de ir el con, sonido, con justo esto. un segundo. Listo, un segundo. Vamos a empezar a ver si todo está perfecto, si está Vaya funcionando. manera de empezar el directo que estamos haciendo, chicos, Sí, perdonadme. Dios. sí, empezamos. Bueno, vuelvo Todo a lo que darles a empezamos se todos. me va cuando empezamos el directo. Si algo tiene que Vamos, pasar mal, va a salir mal. vamos a ver. Aviso del directo cómo está el audio, Y por arena, que favor. esto está pasando. Ya están saludando por aquí a Mario. Hay unas risas. Sí, es un video, Mientras te como voy a dicen en poner por el Mac Colombia. Mini para escucharte. ¿Hola? Hola, yo te escucho perfecto, Mario. Vale, sí, yo sé que vosotros a mí me escucháis. Ok. No sé si habrá un poquito de eco, perdonad. Es que me he puesto con los cascos más pequeños para que... Pero ahora no te escuchamos. ¿Ahora no me escucháis? Sí. No, oh, no, sí, ya. Perfecto. Ya, ¿verdad? Perfecto, Sí. genial. Perdón, justo, vaya inicio. Hola chicos, hola a todos. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, como venía diciendo, hoy nuestro invitado es Mario de Briquitón, una comunidad de Lego en YouTube, emergente, pero muy potente. Creo que esto se ve también como al feeling, al estilo que estás manejando para presentar tu canal de YouTube. Quiero darle las gracias a todos los que se encuentran en el chat y los que están compartiendo. Vamos a tener inclusive preguntas para que la gente también participe dentro del chat y nos pueda responder. De pronto me gustaría que nos dijeran cómo está el audio, cómo está el sonido. Estaría bueno eso. Pero empecemos entonces con Mario. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, podría estar mejor. Ya algunos de los miembros del canal sabrán porque hace poco activamos la función de miembros y tenemos un Discord que bueno, tengo algún problemilla ahí de salud pequeñito, pero bueno, bien, contento de estar aquí sobre todo y de hablar de Lego Star Wars que me encanta. Sí, perfecto. No, mil gracias ante todo por participar con nosotros, por hacernos parte también de tu comunidad y de la forma en que das como las noticias y pues todo lo interesante de tu colección de Lego. Ya hemos visto, por ejemplo, en tu canal que pues lo que te gusta es Lego Star Wars, ¿no? Mm. Pero digamos, hablando de Star Wars en general, ¿cuál es tu época de la saga, tu época favorita? Yo diría que es Clone Wars sin duda, o sea, y en gran parte por la edad que tengo 25 años, bueno, la semana que viene cumplo 26. Y yo me he criado sobre todo con con las precuelas, pero más que las películas, o sea, a mí de pequeño me gustaba Star Wars, las vi pues de cuando salió La amenaza fantasma yo tenía 3 años, cuando salió ya Venganza de los Sith tenía pues 7 y a lo mejor no te enterabas más, pero fue con Clone Wars cuando creo que empezó mi amor por Star Wars. Yo veía la serie cuando la daban en Cartoon Network y cuando la daban en la tele y cuando la quitaron para mí fue un drama y yo creo que me pillara con esa edad de tener 12 años y demás, que la serie animada es lo que me hizo tener tanto amor por Star Wars y esa sería mi ¿Los época problemas favorita. técnicos? Ok. Ah, no, te congelaste por un segundo. Listo. Ay, Ok. perdón. Clone War, perfecto. No, pero se alcanzó, creo que escuchar lo más importante que era como Mm. lo de Clone War y un trauma entonces cuando se acabó la serie de Clone War. Sí. O sea, la verdad que sí que fue un trauma y yo ya era más mayor, pero fue como, joder, ¿por qué lo han quitado? De hecho, yo creo que alguna vez lo verán en el canal. ¿Por qué lo han quitado? ¿Y por qué han hecho Rebels? Vaya mierda Rebels, no me gustaba nada. Ahora ya me gusta, con el tiempo aprendí a apreciarla. De hecho, la tengo pendiente para ver con mi novia. Estamos ahora viendo Clone Wars, porque Sí, después de ver a Sokka le dieron ganas de verla y vamos ok. por la temporada 5 vamos a empezar. O la acabamos de empezar o estamos a puntito. Y sí que fue un drama. Fue un drama sobre todo porque la contrapartida no me gustaba nada, que era Rebels. Ok. Bueno, hablemos un poquito entonces del Lego. Ya estamos en pleno, entrando ya el del 2024. Dime tus tres mejores sets del 2022, 23, perdón.
este Los que año que pasó. más que haya comprado o que más me gusten No, en no, no, general. no importa, que tú hubieras dicho, wow, estos sets son maravillosos, porque ya sabemos que hay rangos de precios que, por ejemplo, yo siento que en eso O nos sea, parecemos un poquito, tenemos como un límite de set que uno dice, no, espérate, esto ya es como obsceno, esto tengo un ya no le límite, entro. Ujú, pero lo voy a romper. estoy O igual. sea, eh, el 1 lo tengo clarísimo. El 2 y el 3 no tanto, pero el 1 y por el que Ok, voy a romper ese límite y voy a gastar todos los puntos que llevo ahorrando estos años es Rivendell. O sea, para ah, mí ok, Rivendell es el mejor set de 2023 y un top en los últimos años sin duda. O sea, me parece que es un set espectacular y sería mi top 1. O sea, sí, 100%. El top 2 y 3 normalmente cuando hago este tipo de vídeos, siempre tengo que revisar un poco los sets que hay, los sets que me gustan. Entonces ahí ya sí que me pillarías un poco más. Si te tuviese que decir de Star Wars, yo le di el top 1 de ese año por una serie de razones al del Fanfighter versus el TIE Interceptor. ok, sí, sí, sí. Y aunque, por ejemplo, que ese lo tengo, pero no lo tengo montado, me ha gustado mucho la Gunship y demás, ese es el que daría de Star Wars. Y fuera de Star Wars, también que no sea Rivendell, por decir otro que se me venga a la cabeza, el poblado vikingo me parece que es un set top también. O sea, seguramente hay otros mejores, pero que me venga a la cabeza de, joder, qué bueno es ese set ese año, el de los vikingos es que el valor por el precio que pagas me parece espectacular. Sí, ese el del set vikingo, de hecho, es uno de los que yo siempre le he comentado con varias personas en la comunidad, no me gusta la palabra necesito con respecto a ¿Mm? coleccionables o cosas en general, pero ese lo necesito porque queda perfecto en una zona que tengo vikinga, con el barco ¿Mm? vikingo que salió ya hace unos años atrás. Y El 3 pues en uno. sí, ujú, Sí, sí. queda perfecto. Es Entonces que ese lo necesito es un totalmente. set que en display queda genial. A mí me pasa todo lo contrario. Yo no he hecho, de hecho, este plano nunca lo he enseñado. Esta es mi habitación. O sea, yo donde trabajo, duermo, hago los vídeos, todo es en mi habitación. Y yo por lo general cuando grabo los vídeos es el contrario. La cámara la pongo justo aquí y ahí enseño lo que tengo, ¿no? Pero yo Ah, nunca he enseñado mi cuarto ni he enseñado mi colección. Yo tengo un problema, entre comillas, que es que como todo tengo en la habitación, porque no me he independizado todavía, tengo, o sea, no tengo poco sitio, pero el sitio que tengo no es ideal, porque lo que tengo son, sobre todo, baldas a la altura de casi el techo. Son baldas muy altas, entonces los Legos en display no quedan muy bien. Y por ok. ejemplo, ese de los vikingos, a mí me encanta, pero no sé cómo lo pondría en display, porque en un sitio tengo la herrería medieval y el castillo este del 3 en uno también, los tengo juntitos en un huequito, pero no me pegaría el set de los vikingos en otro lado. Y eso es Sí, un problema. ahí nos comenta Bricks Ideas que es tremendo set también. Está de acuerdo pues con nosotros. Sí, el de los Bueno, vikingos, sí, y sí. ya empezaron los spoilers de set que vienen, los rumores, ya hay Sí. unos sets que ya están por ahí también a la venta, pero ¿cuál sería para ti de pronto el set esperado para este año 2024? Yo creo que el más esperado, de momento por lo que se conoce claro, ya ha salido, que era el Battle Pack. Por cómo Ujú, veo que está la gente, o sea, ya lo has dicho al principio, creo, no sé si también cuando te estás escuchando, yo hago muchos vídeos de rumores y de noticias. sí, Y claro, y sobre todo yo una cosa que me encanta es contestar a los comentarios y tenemos conversaciones muy grandes por ahí. Con el Discord también se ve. Y lo que más comentarios hay es eso y el Y-Wing del Capitán Rex. Son las dos cosas más esperadas. Para mí no. Yo estoy más pendiente del diorama, bueno, no va a ser diorama, del pasillo del Tantifort. Ahora de lo que se conoce es de lo que más ganas tengo. Obviamente, verano me llama más la atención porque son sets de 160, 170 euros que suelen ser mejores, pero de lo que se conoce de rumores, para mí el de Darth Vader y yo creo que para el resto de gente, Capitán Rex y el Battle Pack. ok, ok. Bueno, hablaste algo ya de dioramas y cosas. Cuéntanos, también te has metido en ese mundo del MOC, del diorama, de crear tus propias Sí, creaciones. ¿Qué tal si sí, nos sí. comentas un poquito un video es muy nuevo? Creo que es el último que subiste sobre Ayer. un diorama de Star Wars. ¿Quieres comentarnos un poquito cuál fue tu experiencia con eso? Sí, pues mira, una de las cosas, yo empecé el canal en agosto del 23.
No, del 22, perdón. Llevo un año y unos meses. Y yo tenía claro que una de las cosas que quería hacer era mock building. Y porque me parece una cosa atractiva y demás. Y yo creo que he traído 6 mocks, siendo uno 3 partes. Y poco a poco la verdad que se ha ido viendo cómo ha ido mejorando. Y cuando me he empezado a comprar figuras customs y demás, mira, lo estoy viendo por ahí, compré una figura custom de Obi-Wan. O sea, en cuanto la vi, dije, tengo que comprarla. Además, el que no conozca el mundo del custom, comprarlo fue que yo estaba mal de la tripa, salía en España horario 3 de la mañana, hora española, y se agotó en 5 minutos. Dije, ya que estoy malo, me meto y lo compro. Estaba dudoso y como estaba enfermo, lo compré, porque fueron 25 euros de figura, o sea, no son baratas, No. tampoco son muy caras. Y cuando le dije, tengo que hacer un mock con esta figura. O sea, yo además los custom que estoy comprando son porque digo, para figuras, o sea, para mocks, perdón, las figuras que compro, para mocks. Y dije, pues a ver, ¿qué hago? Y entonces el proceso de ideas nunca suelo pensarlos, pero aquí sí que dije, quiero estas figuras. ¿Cómo quiero hacer? Pues venga, pues quiero a lo mejor hacer una montaña y demás. Y estuve haciendo lluvia de ideas. De hecho, le pregunté a mi novia, me ayuda mucho también con estas cosas. Pues yo quería tener como una montaña y un camino por en medio, pero luego tienes que ver las piezas que tienes. Y dije, para eso no me da. Y sobre todo mi comunidad me ayuda un montón, porque con los miembros sí que fui compartiendo. Pues mirad, voy a hacer el suelo. Hice el suelo todo liso. Y luego lo cambié a hacerlo de varias capas. Y fue, o sea, como experiencia de aprendizaje brutal, como experiencia de montado en fases horrible. Otras genial, pero otras dolor de dedos apretando, porque claro, cuando es tu imaginación, tú no eres un diseñador, estructuralmente, creo que se ve una foto en el directo de cómo parece que es una obra con unos pilares por detrás, pero es que son con la técnica de SNOT, que para el que no sepa son stats not on side, que es de construir Ujú. como, en vez de para arriba, para los lados. O sea, yo lo que hice fue con unos bloques de esos hacer un cuadrado con unas planchas, pero es que yo no tengo planchas de 16 por 16. Claro. Entonces, encima de distintos tamaños, varias capas, porque son muy caras, pero voy a tener que comprar si quiero seguir haciendo, porque si no es imposible. Ah, vas a ampliarlo. Pero sí, sí, porque es que si lo hago, si construyo, si quiero hacer una estructura vertical con placas de 2 por 8, con placas de 4 por, no sé, es muy complicado y la base de muchos mocks son las de 16 por 16. Yo lo que quería transmitir a la gente, que veo que cuando hicimos un sorteo con otros 3 youtubers gustó mucho, es que la gente se anime, aunque tenga pocas piezas, que se anime, porque incluso desmontando un set que tú tengas y luego volviéndolo a montar, yo creo que cuando empiezas, yo sé que es una cosa cara, por supuesto, y creo que eso es una desventaja que tiene la comunidad que yo veo de habla hispana con respecto a la inglesa, es el tema del dinero, del poder adquisitivo y como allí hay mucha gente con colecciones de piezas brutales, que aquí a un nivel medio no se ve. Pero que si tenéis, aunque son unas poquitas, que os animéis aunque sea a hacer una escena por una figurita. Con hacer una escena por una figurita que os guste, que yo veo que hay gente que hace de 4 por 4, con Ujú. cosas así se puede empezar. Y que son muy populares en redes. También he visto que a la gente le gusta mucho como los pequeños detalles. Además que también es siempre en coleccionismo, sin importar lo que sea, hay que pelear finalmente con el espacio, ¿no? Y creo que, no sé, Mm. dioramas pequeñitos y mocks pequeños, pues también es una forma de hacerlo. Em, por ahí nos comentaban también que sí, pues que Rivendell es un super set. Felicitan también por tu mock. Entonces, aprovechando, también quiero hacer la invitación a todas las personas que pues que se suscriban tanto en Brickitón como aquí en la comunidad de Plastic Globe. Lo que queremos es que pues la comunidad crezca. Vamos a ver que tengo aquí pequeños. Se quedó. Se ha quedado pillado, ¿no? Tu Sí, imagen. dame un segundo a ver qué pasó con esto. Por cierto, Brix Pero Ideas, sí, es Notes Stat Not on Top. No sé qué he dicho. He dicho on sí, the side, puede ser, pero es Stat Not on Top. Pero sí, como dame quería un decir que segundo al que me lado, va a pues. tocar reiniciar la cámara. Dame un segundito, voy a quitar la cámara. Vale. Mientras voy charlando yo. Sí, Tremendo mock. Muchas gracias, Carno. Rivendell hay que montar con tu pareja o amigo. Así paséis genial. Hombre, son 58 bolsas, pero hay partes que se pueden montar solo también. Y eso, Brix, ¿qué pasa, Dani? Aprovecho ahora. Me he adueñado del directo ahora, chicos, para veros a todos. sí, es que, mira, es justo, no sé si me escuchan, creo que sí. Estoy yo solo. Sí, escucharte se te escucha. Eso, es que justo lo que en este directo nos ha pasado de todo, De todo, de definitivamente, todo. de Que todo. si el OBS no iniciaba automáticamente, que luego había que hacer no sé qué, luego el micrófono, yo para la cámara he tenido que estar investigando para que funcione. Luego, nada más empezar, ¡pum! Se me va el sonido de los cascos. Ya está. Sí. Lo que tiene que estar No, mal va pero a está salir mal. divertido. Sí, no, está divertido porque tenemos gente, yo creo que es por eso, que es
hay mezcla, hay actividad. Eh, entonces, pues quería hacerles de nuevo la invitación para que si quieren conocer más del Lego y pertenecer a la comunidad, lo único que tienes que suscribirse, seguirnos también por Instagram. Toda la información concerniente a Mario y a Plastic Love quedará en la descripción de este video. Entonces ahora hablamos de polémicas. He visto mucho en tus videos que recalcas mucho de lo de los agujeritos en los cascos de los clones. Sí. Aquí en esta parte de Europa no he sentido esa polémica, pero quiero saber cómo lo has sentido entonces en España o tal vez con tus participantes de Latinoamérica, si es que ellos también se quejan mucho de esa parte. La verdad que es muy distinto. Sí que es cierto que yo creo que la polémica se centra siempre en la comunidad. Suena mal decirlo porque parece que señalas una comunidad, pero la comunidad inglesa, que al final acaba siendo Inglaterra y Estados Unidos, sobre todo representada por Estados Unidos. Sí. Em, yo lo que pasa mucho, o sea, un tercio de mi, por ejemplo, un tercio de la gente que me ve es de España, otro tercio es de México y el otro tercio se reparte entre el resto de países sudamericanos, ¿vale? Pero los dos principales son España y México. Y el problema que, no pasa esto en España, pero sí que pasa en México y en Latinoamérica, ya lo sabrás, es que allí los Legos son mucho más caros. O sea, lo que aquí nos cuesta 30, allí les cuesta 45 y encima es de más difícil acceso. Entonces, con estos detalles, yo noto un montón que alguien que es de México, alguien que ya no te voy a decir de Argentina, porque allí ya es casi imposible coleccionar Lego, está mucho más preocupado de poder coleccionar y que si va a recibir pues por 45 euros 4 clones, a que luego ya tengan el agujero. Ellos lo Claro. que van a querer es tener el Lego, entonces es que veo mucho, yo creo que eso es muy importante. Cuando tú ya tienes, estamos hablando de gente que con 15 años tiene, que en Estados Unidos las casas son muy grandes, tienen sus sótanos, sus colecciones, y ves gente de 16 años que tiene unas colecciones enormes. Cuando ya tienes de todo, y lo entiendo, pues ya empiezas a ser un poco más picajoso y te centras más en los detalles, ¿no? Pero cuando no, cuando tienes un set y es que estás súper contento, yo entiendo perfectamente ese, ese enfoque y por eso yo muchas veces digo que intento en mi comunidad, y me lo he hecho alguna vez en los comentarios que es lo que le gusta, el intentar tener ese enfoque positivo hacia, sobre todo el coleccionismo. O sea, yo creo que todos estamos aquí y se ve, a lo mejor en mí no tanto y tú con el pedazo de fondo que tienes, pues se nota que nos encanta Lego. Y con sus más y con sus menos, tiene sus cosas buenas y malas, pero yo siempre intento ser positivo. Tampoco entiendo, porque esta polémica va en dos partes. Hay gente que se queja y Ajá. hay gente que defiende. O sea, yo hay gente que no, pero hay gente que se mete a mi canal a comentar solo todo de buen rollo. Eso es lo que me encanta, que en esta comunidad en un año y pico no he tenido ni un comentario negativo, pero Mm. es que se meten a defender al Lego, que eso es lo que tampoco entiendo. La gente que defiende una compañía billonaria cuando está claro que, o sea, la polémica existe, para mí existe, o sea, y las cosas se deben hacer mejor, pero tampoco me parece que sea para volverse loco. Entonces, yo eso, como más por no irme demasiado por las ramas, en España no veo tanto esa polémica y en Latinoamérica tampoco. Ok, no, sí, aquí tampoco en Suecia nunca lo he escuchado, la gente solamente los acepta y todo. Y entiendo también lo que dices, he escuchado también lo de defender a capa y espada una empresa. Yo, yo soy muy de tu parte, yo también soy muy de positivismo, poco critico y paso de pronto por fanboy de la marca, pero no porque yo entiendo que a la gente es complicado adquirirlo, como decías tú, Mm, para la gente de Latinoamérica es muy complicado por muchos motivos económicos, de accesibilidad, de asequibilidad también. Entonces, si tú eres un coleccionista de pronto que ya llevas muchos años, pues te llega una pieza que ya se ha visto, por ejemplo, con la Gunship de esta de la República, pues haces modificaciones, basta, y eso hace parte también de la experiencia de comprar los set y todo esto. Entonces, vamos a empezar con algo que yo sé que también eres, digamos, de entre la comunidad hispana, un experto, y es como las figuras custom. ¿Por qué una figura mm. custom? ¿Por qué entras a ese mundo del custom? No sé si me consideraría experto en nada, eso quiero aclararlo, y menos en Lego.
Pero ¿por qué me he metido? Mira, es que estaba mirando a ver qué tengo en la mesa. Yo en la mesa siempre tengo muñecos de Lego ahora. Eh, tengo aquí, no es que no sé si se va a ver. Tú Uy, dirás, ¿qué cambié es la escena. esto? Ahorita me lo muestras, ahorita lo demuestras. A ver, Si pues quieres, si cuando se quieres cambie, vamos cuando se comentando vea y me avisas. listo, listo. Yo te aviso. A ver. Bueno, que por qué los custom, básicamente. Sí. Yo no era muy de customs hasta hace poco. Ajá. Y, y entonces entró porque están haciendo mucha publicidad con la comunidad inglesa, GCC. GCC es una empresa que hace customs pad printed, que para el que no lo sepa, lo que significa es que el tipo de impresión en lo que viene siendo la figura es exactamente igual que como lo hace Lego, es con unas placas de presión, como con Sí. unas siliconas. Ujú, sí, Y sí. entonces a mí lo que me gusta es que el look es muy parecido a Lego, pero con más detalles. Porque hay gente que dice, pues que es que o son de mala calidad, si son, por ejemplo, Legos de AliExpress, que también compré y hice un vídeo comparando Legos verdaderos con falsos, y a mí no me acaba de gustar. O sea, Sí. no me lo planteo para Star Wars, ni mucho menos. A lo mejor me lo plantearía si tuviese que hacer algún mock del Señor de los Anillos para comprar Uruk-hai, pero porque son carísimos. O sea, por un tema de dinero. Y lo que quería, ahora se me ve, ¿verdad? Lo que quería enseñar, Sí, por ahora ejemplo, sí. es, a ver si se enfoca. No sé cómo si se va a Ahí llegar a está, ver. ahí, justo ahí se enfoca. Más o menos se ve, por ejemplo, un Capitán Rex fase 1.5. O Ya. sea, como si fuera un Art Trooper. Este es el cuerpo del jetpack del. Estaba probando a ver qué tal le queda. Pues por Ujú. 4 euros te hacen un casco con el agujero, así hablamos con la polémica, perfecto, y que me parece además que ayuda a la gente a cubrir necesidades que Lego no está haciendo, porque no debería, porque yo también entiendo que Lego no tiene que hacer todos los clones que se piden, o porque no pueden, por X o por Y. Entonces, por ejemplo, antes empecé comprando clones y ya como se ha visto con el mock y demás, estoy empezando a comprar pues otro tipo de figuras. Pero básicamente es por conseguir figuras de calidad de calidad, bueno, de calidad igual o superior que el Lego en piezas oficiales de Lego, pero que no desentonen dentro de la colección y aportar una variedad que me parece inalcanzable simplemente con Lego. Sí, claro. Eh, bueno, pues eso es una parte como bien, bien bonita. Ahora que mencionas que es los precios. Sí. Yo sinceramente estaba interesado en las camas. Para los que no saben, las Ujú. camas son esas partes de tela que tienen, que eso viene del japonés, viene de las hakamas, que es un pantalón ancho que se utiliza en artes marciales japonesas, bien sea el aikido, en aikido se utiliza mucho, en Kempo, y la palabra en Star Wars la sacaron precisamente como de estas artes marciales japonesas y dan rangos según pues el arte marcial. Eh, pero entonces, digamos, tú has comprado este tipo de piezas, como no solo la minifigura completa. Y Sí, vamos, a mí no me sí, gusta también hablar de tengo por aquí. precios, pero hablemos un poquito de precios. A mí no me Estabas importa. diciendo que una minifigura custom está entre los 40 euros, que son 4 No he euros. comprado ninguna tan cara, no. Ok, O sea, las figuras que yo he comprado, entre 20 y 35. Las más caras que he ok, comprado ok, ok, sí. sería Bly, y es una figura que creo que eran 35 y venía con cama incluido. Ok. Y te venden las camas también aparte. Sí, las camas los venden por separado. Yo he comprado los de GCC también. Ujú. Mira, del GCC sí que me estoy volviendo fanboy, aunque he tenido problemas. Si quieres, luego hablamos de envío y de aduanas, porque eso sí que ha Sí, sido terrible. es problemas. Pero los precios de las figuras, que han subido un poquito los precios, suelen estar entre 20 y 30 y algo, que me sigue pareciendo un precio razonable porque yo, por ejemplo, hace poco GCC sacó un comandante gris. Yo no tengo a gris oficial de Lego y siempre lo he querido, pero nunca me he lanzado a por él. Ok. Pero por el mismo precio, más o menos, tenía una figura muy similar Ujú. sobre piezas oficiales de Lego, con Artprint, con el casco, con el diseño más moderno. Y ese no me costó comprarlo. Y dije, ese fueron 30, dije, pues lo compro y ya está. Estoy Claro. dejando de comprar Legos oficiales, o sea, porque claro, si te gastas 30 y 30, ya me gasto 60, pues yo tengo Ujú. un presupuesto limitado cada mes y pues ya se te va, ¿no? Con eso ya casi que se te va y dices, pues bueno, pues este mes me apetece comprar las figuras. Y sí que es cierto que los 2 últimos meses me he gastado más dinero que otros en las figuras custom, porque he comprado 2 o 3, y la verdad que he estado muy contento con el resultado.
Bueno, sí, vemos que Carno dice que son más detalladas, que están geniales. Baidet dice que más o menos son 25 euros, o sea, serían Sí, un poco 250 más coronas. caras. Sí, un poco doscientas más cincuenta caras. O sea, coronas si tú miras caras. Ok. el último drop, creo que son. O sea, si es un, por ejemplo, sacaron también a Fives, que me encanta, y se venía con una cara impresa y todo, que es algo que Lego no está haciendo, le puso la perilla de Fives, el Ujú, 5 ujú, y una ujú. doble expresión. O sea, mejor expresión que el Rex que viene en un set de 650 euros. Claro, pero es que si me estás mencionando esa figura, es Mm. que por lo que me comentas sería genial. Yo quisiera tenerla, por ejemplo, Claro, mira, espera, nunca me he te atrevido a voy a. entrar a ese mundo del custom. Hay que aclarar que custom de lo que estamos hablando son que utilizan las bases, o sea, minifiguras originales de Lego, les quitan las pinturas originales y les imprimen ellos sus propias detalles, diseños y características. Mira, es que la Ah, publicidad que le estamos haciendo es tremenda, pero aquí está sí. Fives. Este va a ser mejor que el que saquen para el 25 aniversario. Y aquí estamos hablando del Kama que decimos que yo le he comprado. Bueno, pues tú Ujú. ahora le quitas el casco y mira a ver si se me ha ajustado a mí ahora. O sea, la Exacto. cara que tiene con el 5 con la perilla y doble, ¿eh? Doble cara. Pues hombre, tú comparas eso. Yo tengo ahí tengo también el Rex del Venator, lo compré por 30 euros. El Rex del Venator Ujú, ujú. justo me llegó además antes de que saliese. Si yo lo compro por 30 euros y tiene el mismo precio, tiene un pase y dices, mira, me ha costado 30 el Fives, 30 el Rex, tiene sus detalles. Pero en una figura de un set que vale 650 euros, que luego la gente viene y te dice lo que te he dicho. Es que lo principal es la build, es que tal, es que cual, pero yo, como coleccionista, por una Ujú. de las cosas por las que no me compraría el Venator y sí que me voy a comprar Rivendell, es porque yo entiendo que haya habido un tiempo de diseño. De hecho, yo estuve 40 minutos hablando con los diseñadores de Rivendell porque vinieron a Madrid a la tienda de Lego Ujú, ujú. y estuve charlando con ellos, una gente fantástica. De hecho, tengo un Lego firmado por ellos que lo he guardado. Y claro, hay gente que dice, no, pues es que hay un diseño premium, hay pues un tiempo de diseño, la build es lo principal, tal. Pero luego hay otros sets como la cantina, como Rivendell, como la Torre de los Vengadores, que tienen un montón de piezas. Lo principal es la build, pero te vienen con 20, 30, 15 figuras. Claro. Y es que es una parte para mí esencial de Lego, las figuras, Sí, sobre todo sin yo duda creo que alguna. todo el que coleccionamos Star Wars, yo siempre he preguntado en los directos que si minifiguras o construcción para decidirse por un set. Pero independientemente de eso, siempre en Star Wars, sobre todo, minifigura tiene un peso muy especial. Sí, Definitivamente sí. lo vemos, por ejemplo, no sé, con la Gunship del año pasado, con el Phantom. Creo que eso te hacía pensar mucho como en ese aspecto. Pero entonces vamos a hablar así rápidamente también. Eh, Cuéntame algo, aparte de lo que ya nos dijiste, algo bueno de adquirir custom y algo malo. Algo bueno es la flexibilidad que tienes. O sea, sobre todo estas comunidades, muchas funcionan porque yo entiendo también el esfuerzo extra que tienen que tener. Lego saca un clon y lo vas a comprar, casi seguro, aunque Mm, se quejen en las comunidades, pero hay comunidades que como ni se quejan, lo compran y ya está. Y el custom, pues tiene que decir, Aleco, ¿tú qué quieres? Y estamos en un servidor Aleco, está Mario, están los del chat, y muchas veces funcionan así. La gente pide un Fives, pues dicen, vamos a diseñar un Fives. Diseñan un Fives porque saben que la gente se lo está pidiendo, intentan tirar a lo mejor posible. Entonces, lo que a mí me gusta es que están saliendo cada vez más, o sea que va a haber más competitividad, porque el Obi-Wan, por ejemplo, no es de GCC. Entonces, cada vez hay más calidad y más variedad donde elegir, lo que va a aumentar que haya más competitividad, que no suban tanto los precios y que ujú, puedas ujú. elegir figuras mejores. Y lo peor donde yo vivo es que estas empresas no son estas sentadas en Europa. Nunca. Es o Claro. Estados Unidos, que tampoco, GCC está en Hong Kong, o están en sitios donde los gastos son más baratos o por temas de impuestos, por muchas cosas. Pero ellos están, por ejemplo, en Hong Kong. Entonces, para la gente que no sea de Europa, entre Europa, países de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea, los envíos no tenemos nosotros aduanas, Ujú, sí, pero si son de fuera, sí. Entonces, el problema para mí sería el tema de aduanas, sobre todo con las cosas que vienen de China, claro. que
que te pueden cobrar un montón. Y yo hace poco tuve un problema porque no es que me cobraran la aduana, es que me hicieron una inspección de sanidad porque como eran plásticos, que son juguetes que Ajá. vienen de China y compré 5, me pararon y me tocó pagar porque si no ya pierdes lo que has pagado. Sí, 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 Entonces, para mí eso es lo peor. Y ya no voy a tengo, comprar más a GCC directamente, además. Por eso, tengo, voy a tengo comprar a esa misma revendedores. experiencia. Esa misma experiencia Mm, nos pasó con otras cosas, pero también como, sí, es más, se ha vuelto más complicado, sobre todo después del COVID. Se ha vuelto muy complicado sí, traer cosas de China y de esa parte de Asia, sí. sí, totalmente. Lo malo Bueno, es cómo entonces, comprarlo, el envío y lo limitado que es, que sale y en 4 minutos se agota y punto. ok, ok, Juan. Bueno, hablemos un poquito entonces de cuál es su figura favorita en este momento, incluyendo custom, incluyendo del material oficial de Lego. Uf, esa pregunta es chunga. Me la han hecho alguna vez. Siempre que me hacen preguntas de este estilo, me quedo pensando 15 minutos y al final tengo que decidirme por una. Una figura muy especial, más que favorita, especial era el Capitán Rex de fase uno. Porque cuando era pequeño quise tenerlo durante mucho tiempo y hasta que no salió en un set más accesible, salió en un Spider de 35 euros con Luminara, no Sí, pude tenerlo. vale. Pero ahora mismo, yo diría que la figura que más impresionado me tiene que ser un custom y tiene que ser de GCC. Y para mí es el Comandante Wolf fase 2. Ok. Bueno, entonces conecto esa respuesta con la siguiente pregunta. ¿Es fase uno o fase 2? A ratos. O sea, cuando era pequeño. Claro, yo empecé en 2008-2009 con Lego Star Wars. Entonces eso era el Battle Pack original de Clone Wars, toda esa locura y que todo era fase uno. Y a mí lo que me pasaba, con mi inocencia, yo asociaba a los de fase 2 con que se volvían malos. Estos son los que han matado a los Jedi, aunque eran los mismos. Ujú. Entonces yo desde siempre, desde pequeño, he sido más de fase uno. Pero con el paso del tiempo, las nuevas temporadas de Clone Wars, sí que es un diseño que me mola mucho, pero más que de fases, o sea, los clones regulares, por ejemplo, me gustan más fase uno muchas veces, pero a lo mejor comandantes en concreto me gustan más en fase 2. Estoy ahí, la verdad. Bueno, eso también es pregunta para las personas en el chat. Contesten fase uno o fase 2, a ver cuál es su favorita y miramos después. De pronto sale un ganador con eso. Yo pensé que me ibas a contestar radicalmente fase 2. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensabas? No, no sé, porque yo soy muy de... Ahora, porque como están saliendo tanto fase 2, Mm. extraño un poquito tener estas de fase uno. Entonces, no sé, por eso pensé eso. Pero entonces vámonos a unas preguntas que quiero que me respondas con un sí o con un no. Antes también había Perfecto. anunciado en Instagram que habíamos ya revisado las nuevas minifiguras de la serie 25 con el escáner del celular y queríamos saber si esto es real. Entonces tenemos por aquí 3 cajitas que están sin destapar. Vamos a ver si realmente son las que vienen. Se supone, tengo anotado por aquí, que era como la persona, la estilista para perros, Ujú. era el detective en blanco y negro y el niño del tren. Si el escáner está correcto, lo sabremos al final de la emisión. Entonces, vamos a empezar. Solo quiero, sí, no, lo que se te venga de una Lo vez. primero que se venga. Sí, esas preguntas, por favor, también si en el chat lo quieren responder, bienvenidos. Entonces, dime, este set, ¿lo van a sacar, lo compraría sí o no? El Nubian con Padme Amidala con la versión. Se ha cortado. Se le ha cortado la cámara y se ha cortado todo. Era la pregunta tan potente. A ver si se ha cortado en el directo. Vale, sí, Ah, efectivamente, chicos. listo. Hola. ¿Te ¿Te repito la vuelvo a escuchar, pregunta? Aleco? Sí, ya te Era escucho. tan buena la pregunta que se ha cortado. Bueno, perfecto. Vuelvo. ¿Sí o no a comprar, si comprarías ese set de una? Es el Nubian ¿Cuál? Que se con ha Padme. cortado. No, está bien. El Nubian con Padme Admirala, Panaca y Jar Jar Binks. Corta con la pregunta.
Se ha vuelto a cortar, se ha escuchado luego rápido. El Nubian con Panaka, Padme. El Nubian es su nave. Sí, la nave está No, plateada de la amenaza fantasma. la plateada cromada. Sí, sí, por supuesto. Sí, listo. Bueno, segundo set. TIE Fighter con Rey y Kylo Ren. No, Ok. Tercer set. B-Wing con Rex y Ahsoka. hombre, que no hace falta responder a eso. Vale. Pero queda como que igual lo hicieron más rápido. Y por último, cabeza construible de Chewbacca. No. Eso, entonces están bienvenidos para que lo respondan también en el chat. Ahí vamos, ya tenemos 3 votaciones por fase uno y uno solo por fase 2. Al final estaré mirando y lo compartiré en Instagram. Bueno, Mario, quería ahora que ya finalizando, ¿por qué no nos compartes consejos para empezar con las compras para los que están interesados en comprar figuras custom? Pues lo primero sería informarse muy bien y elegir de quién quieres comprar. O sea, hay varias empresas. Yo el último que he comprado es Bo-Katan Brick, se llama, que de ahí es de donde era Obi-Wan. Tenemos GCC. Hay un montón. O sea, a mí se me olvidan y tengo que buscarlos en Instagram, pero yo sobre todo que le sigáis en Instagram y casi todos suelen tener comunidades de Discord. ¿Por qué? Porque como he dicho, los drops suelen ser el día 14 vendemos a las 8 de la tarde en Alemania, que son las 2 del mediodía en Estados Unidos, venden en 1 hora y últimamente se agotan muy rápido. Entonces Ok. sería, si te gustan las figuras, seguirles por redes sociales, que es lo que yo hago, les sigo por Instagram, estoy en el Discord metido, tener las cuentas creadas y preparadas y además ellos ya de antelación suelen tener los precios puestos y a ese precio saber que le vas a tener que sumar 10-15 euros de envío, depende de lo que tengas. Pero estar muy atento y ponerte alarmas, porque si no, se te escapan. Que a mí es una cosa que no me gusta quiero hacer un vídeo eso en el futuro, por el FOMO que generan o por la ansiedad que le genera a la gente, que esa es una de las cosas también malas de los custom, que Sí, no es claro. como Lego, que también lo genera Lego, Ujú. oye, lo puedo comprar con estas garantías. Aquí es que a lo mejor luego no lo vuelven a hacer y la gente se agobia mucho. Entonces, con tranquilidad, con calma, seguirles en redes sociales, porque de primera mano ellos te van a dar la información de qué día lo hacen, por qué precio lo hacen y dónde, y luego ya ponerte muchas alarmas. Ah, pues listo, perfecto. Bueno, vamos a empezar con la primera cajita para ver si el escáner funciona. Básicamente ese era el experimento que también hablando, como hablaba Mario, de que se ve mucho en redes sociales y de habla inglesa, de que se podía escanear las minifiguras. Aquí Yo sacamos la creo que es primera. mentira. Voy a mostrarlas y después voy a poner fotos en Instagram para que nos sigan en Instagram también, mostrando. Entonces, la primera se cumplió. Aquí está el perrito. ¿Se ha cumplido? Sí, 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 funciona. Entonces básicamente, vas con tu teléfono móvil. Yo aconsejo, porque con la cámara no me sirvió, pero con aplicaciones de escáner sí funciona muy bien. Ujú. Escanean esta parte del cuadrito y les da los números. También en Instagram voy a mostrar como el listado del final de cada número, de la secuencia de números, para que sepan qué minifigura sigue. Voy a destapar la tercera. Esa me funcionó. Vamos a ver la segunda, a ver qué pasa. Pues tengo que decir que sí, sí es real. Aquí está el ¿Ah, trencito. funciona también? Las cajas no las he destapado, precisamente porque no me interesaba crear falsas expectativas, sino probar de que realmente funciona el sistema. Y por último, se supone que aquí vendría, a ver, recuerdo, acá, el detective blanco y negro, ¿no? Dicho aquí se alcanza a ver Ujú. la fotico. Vamos a ver si es verdad. Si es verdad, lo voy a usar yo la semana que viene. Estas las conseguí hoy directamente en una Mm. tienda aquí en Suecia. Tenía que hacer las compras y aproveché y pasé por la tienda. Bueno, evidentemente sí es. Creo que este tendría que tener una lupa, no la veo por acá, pero veo los pantalones, veo el sombrero, que es como Característico. característico, y veo la cabecita en blanco y negro. Aquí lo tengo. O sea, por ende, Pues
Sí, realmente sí funciona. Ah, aquí encontré la lupa, fue que se me cayó. Hmm. O sea que el rumor es cierto, jóvenes. Quiero compartir que yo estuve buscando la minifigura de con la cabrita y estuve buscando en 3 cajas en la parte superior y no aparece. Las revisé completas. Eso significa que si compras una caja completa, la figura escasa va a ser esa. Entonces, eso para que se vayan preparando aquellos que les gusta coleccionar series de minifiguras. Pues Mario, no nos queda más que agradecerte por compartir con nosotros, con la comunidad, tanto en Suecia como en Latinoamérica, por, pues, por tu canal, por tu amabilidad, por la forma en que haces tu contenido. Te quiero felicitar personalmente y agradecerte por todo pues, lo que nos has ayudado. Yo quería también aprovechar ahora para darte las gracias a ti por invitarme. La verdad que ha sido una charla genial, fantástica. Y a todos los que nos estén viendo, muchas gracias también. Espero que lo hayáis pasado bien. Y bueno, que más que darme a mí las gracias por cómo hago los vídeos, es gracias a toda la gente por cómo me comenta y el apoyo que me da. O sea, sin ir más lejos, tú es que vienes de comentarme los vídeos y la comunidad que se crea ahí es increíble. Y yo soy así por como sois vosotros directamente. Bueno, el último comentario que veo es de José, de Lego y Fix, de Joy Lego y Fix, que dice definitivamente fase 2 y se los dice un ciego. Es que nuestro amigo es invidente, él tiene también un canal, ya le hicimos una entrevista también a nuestro amigo, entonces también vayan a seguir y a compartir con Joy Lego y Fix. Entonces, no siendo más, hasta luego. Espero que se suscriban, tanto aquí en Plastic Love, también como en Briquiton, y pues los esperamos también por Instagram. Una vez más, gracias a todos y que tengan un feliz día o noche. Hasta luego. Hasta luego.